Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Bork, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y estamos alegres y muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Son la razón de esta programación. Vamos a continuar donde nos quedamos en el versículo 27. Por favor, empezamos a leer allí. Y por otra semana él confirmará el pacto con muchos. Detente allí un momento, por favor. Cuando dice el pronombre él, se refiere al anticristo. Él confirmará ese pacto y ese es el acuerdo que él hará con Israel no mucho tiempo al principio de la gran tribulación. Pablo dijo que cuando digan paz y seguridad, destrucción súbita viene sobre ellos como una mujer con dolores de parto y no escaparán. Las cosas estarán yendo muy bien en la primera parte de la gran tribulación en Israel, aunque se le refiere en la palabra de Dios como el tiempo de la angustia de Jacob, pero será salvo de ello, dice aquí, gloria a Dios por ello, ¿no? Pero Israel formará un acuerdo con el anticristo. Ellos le aceptarán como el Mesías y el mundo aplaudirá esto, porque lo que América no ha logrado hacer, lo que Gran Bretaña no logró hacer, lo que nadie más ha logrado hacer, que es establecer paz entre Israel y el mundo musulmán, todo presidente que la nación ha tenido, bueno, desde muchos atrás, han dicho que antes de que ellos terminase su participación en la presidencia, establecerían este tratado de paz, pero nadie lo ha logrado. Y el anticristo lo va a hacer. El anticristo lo va a hacer. Él será el primero que lo logrará. Y el mundo le aplaudirá realmente. Israel le aplaudirá de tal manera que lo van a aceptar como su Mesías. Y le dirán a todo el mundo que Jesucristo era un impostor. Y les dijimos esto, este es el verdadero. Él ha logrado hacer lo que nadie más ha logrado hacer. Y ciertamente el anticristo será ungido por Satanás como ningún otro hombre jamás ha sido ungido en la historia de la humanidad. El anticristo tendrá el poder de las tinieblas con él y tendrá realmente toda la inteligencia que Satanás pueda darle. Y su propósito será destruir a Israel. Pero Israel pensará que es amigo y que él ha hecho lo que nadie más ha podido hacer, así que él tiene que ser el Mesías, este tiene que ser el escogido o el enviado. Ellos van a decir, este es él, y él confirmará que el pacto con muchos durante una semana. Estamos hablando de 7 años, una semana de años. Entonces aquí es, si me permite la interrupción. Claro, adelante. Aquí es donde la última semana comienza. En la firma de ese pacto, la última semana comienza. De esos 490 Exactamente, años. 483 años, de acuerdo a cómo Daniel ha dicho, han transcurrido en la historia humana y ya se habrán cumplido. Y 7 años aún quedan por transcurrir. El establecimiento de este pacto, el anticristo con Israel, es lo que comienza ese tiempo y ese reloj. En el momento que firmen, ese es el momento cuando empieza la gran tribulación. Correcto, y también es ese el momento en el que el periodo de 7 años comienza. Exactamente. Por Así nosotros es. como iglesia no vamos a estar aquí. En ese entonces vamos a ser arrebatados antes de Es que lo se que establezca creemos, el pacto. Sí, amén. Eso es lo que Pablo nos dijo. A mí me gusta lo Sí, que Pablo a mí dijo. me gusta mucho. Probablemente debemos tratar con eso un poco más, hermano Swagger. Una vez más, la necesidad en el plan de Dios es de hacer que Israel se convierta a Cristo. Él no tiene que convertir a la iglesia a Cristo. Así es. La iglesia ya ha estado lista para el cielo, no por los problemas, aunque siempre hay problemas, sino por la sangre, por el Espíritu, por la palabra. Esos 3 elementos obrando juntos han preparado a los creyentes para el cielo. Así que la promesa en Lucas para que escapemos todas estas cosas, hablando de los eventos de los tiempos finales que van a suceder, es un beneficio. En Tesalonicenses Pablo dice que Dios no
que Dios no desea traernos a la ira, a su ira. Esta ira que Él va a extender durante el periodo de 7 años va a estar sobre la tierra y va a hacer en parte su conversión de Israel a sí mismo y hacia Cristo. Así que todo esto está a punto de suceder, pero como dijo David, no hay necesidad de que la iglesia de Jesucristo esté aquí. El problema no nos prepara para el cielo. Tal vez nos ayude en nuestro proceso de santificación, pero no nos prepara para el cielo. La sangre, la palabra y el Espíritu lo hacen. Vamos a buscar en Segunda de Tesalonicenses, capítulo Sí. 2. Eso nos va a dar las palabras del apóstol Pablo, exactamente la aparición del anticristo, etcétera, etcétera. Empieza en el versículo 1. Hay mucha Sí, lectura aquí, permítame. pero creo que es importante y creo que debemos leerlo, ¿no? Muy Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Se refiere al arrebatamiento y la segunda y venida. nuestro recogimiento a Él, Esta frase se refiere estrictamente al que arrebatamiento. no os dejéis alterar fácilmente de vuestra manera de pensar, ni doctrina os errónea hace conturbéis, ni por espíritu, Los mensajes en lenguas de interpretación que presentan ser del Señor, pero que realmente no lo son. ni por palabra, Corresponde a aquellos que afirman tener una palabra del Señor. ni por carta como nuestra, Alguien había escrito una carta que afirmaban que ciertas cosas proféticas y claramente habían firmado el nombre de Pablo, lo que significa que era una como que falsificación. el día de Cristo estuviera cerca. Debería traducirse el día del Señor, porque en los mejores manuscritos así dice. El día del Señor se refiere a todos los eventos después del arrebatamiento. Algunos afirmaban en el tiempo de Pablo que la segunda venida estaba a punto de suceder, que obviamente era un error. No os engañe nadie en ninguna manera, En otras palabras, no escuchen a lo que bíblicamente es incorrecto. porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Debería traducirse porque aquel día no vendrá hasta que primero venga una deserción. Esto se refiere al arrebatamiento, que dice en esencia que la segunda venida no puede suceder hasta que ciertas cosas sucedan. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto habla del anticristo, quien tiene que aparecer en el mundo antes de la segunda venida. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, Él mismo se declara deidad. o que se adora, El anticristo aplastará todas las religiones, por lo menos en el área que él controla, haciéndose el objeto solo de adoración. tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios. Se refiere al templo judío que será reedificado en Jerusalén. El anticristo tomará control del templo y lo hará su sede religiosa. Y haciéndose parecer Dios. Esto proclama su anuncio de deidad con respecto a sí mismo. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Por eso los tesalonicenses no tenían excusas de alguna manera siendo dirigidos por falsas Y doctrinas. ahora vosotros sabéis lo que Se impide, refiere a la iglesia. para que a su tiempo se manifieste. Se refiere al anticristo que será revelado o hecho conocido después del arrebatamiento de la iglesia. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Tiene que ver con la enseñanza errónea por falsos maestros. Solamente espera La hasta iglesia, que sea quitado quien de en ahora medio. impide la maldad. El que La iglesia ahora impide. seguirá impidiendo. Las palabras el que confunden a algunas personas. En los versículos 6, el pronombre lo que se refiere al anticristo, mientras que en el versículo 7, el que se refiere a la iglesia. Y entonces Después del arrebatamiento de la iglesia, será manifestado la prueba irreversible que el arrebatamiento de la iglesia sucede antes de la gran tribulación. aquel inicuo, El al anticristo. cual el Señor matará con el espíritu de su boca Debería traducirse el aliento de y su boca. destruirá con el esplendor de su venida. Las dos frases se refieren a la segunda venida. Ahora, esto nos dice cuándo el anticristo se presentará al mundo y cuándo el arrebatamiento de la iglesia sucederá, y la iglesia estará aquí hasta que sea removida. Desafortunadamente, la iglesia no está influenciando hoy en día como debe de hacerlo, pero esto nos dice cuándo sucederá el arrebatamiento. Y de hecho, cuando el anticristo se presentará al mundo. Si me permite decir esto, porque sé que el doctor Gray habló de esto en otro programa,
acerca de cómo es que el mundo musulmán lo aceptará. Y en el próximo versículo en las notas nos dice mucho, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Las notas dicen, se refiere al hecho de que todos los poderes falsos y las señales falsas y los prodigios falsos serán usados para engañar al mundo, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, rechazaron a Cristo y la cruz. Entonces el anticristo tendrá gran poder. De hecho, en el libro de Apocalipsis va a haber grandes demostraciones de ese poder. Así Y es. el así mundo es. va a estar sorprendido por ver la unción que él va a tener de Satanás para hacer lo que él va a hacer. Así que sí hay engaño, y la respuesta a este engaño, siento yo, en todo esto es cómo uno ve la cruz. Si nosotros entendemos claramente e interpretamos la Biblia correctamente y ponemos a la cruz como fundamento de toda la doctrina, hablando de Jesucristo y el crucificado, y si edificamos sobre eso, vamos a tener un entendimiento mucho mejor de toda la palabra de Dios. Pero, de acuerdo a como vemos aquí, me pregunto, hermano Swagger, si aún hasta el día de hoy, que por causa de aquellos que no retienen la verdad en justicia, ellos se encuentran ya siendo engañados, si será que ese engaño posiblemente viene de Dios, porque ellos rechazaron la cruz. Bueno, estos versículos que acabamos de leer, el versículo 8, por ejemplo, y entonces se manifestará el inicuo. Correcto. Está hablando del anticristo. Claramente aquí nos está diciendo, creo, que el anticristo no se revelará al mundo hasta después del arrebatamiento de la iglesia. Eso para mí desecha estas ideas distintas que tiene la Correcto. gente sobre el arrebatamiento, ¿correcto? Pero bueno, ya nuestro tiempo otra vez. Estamos a punto de irnos. Ya Sí. volvemos. Muy bien, estamos de vuelta. Permítame hacerles una pregunta. El versículo 7 que dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado del medio. Ahora, algunos enseñan que eso es el Espíritu Santo. Aquí se está refiriendo al Espíritu Santo que será quitado del medio y luego empieza la gran tribulación. Yo no creo que el Espíritu Santo será removido en Jamás. absoluto. ¿Cómo puede? Él es Millones omnipresente. serán salvos y no pueden ser salvos sin el Espíritu Santo. Y Así el es. Espíritu Santo es Dios. Exacto. Está en todo lugar. Así es. Así es. Correcto. Vemos que Entonces- los santos mártires y los 144,000 judíos durante el tiempo de la gran tribulación, que todos son salvos. Y Jesucristo dijo que nadie puede ser salvo si el Espíritu no los atrae. Así que el Espíritu Santo atrae, así que tiene que estar aquí para que puedan ser Así es, salvados. así es. Y yo creo que Es muy claro. Es claro esto. Cuando el anticristo se presente ante el mundo, yo creo que será después de los 7 años de que se firme aquel acuerdo de 7 años, garantizando la seguridad de Israel, de paz y prosperidad. Loren ha predicado, o más bien ha enseñado muchas veces que hay dos tipos de ira, la ira orge y tumas. Explícalo, correcto. porque hay una ira diferente y la gente dice que hay una ira en el mundo hoy, pero esta es una ira diferente que Dios está derramando. La ira de Dios revelada hoy realmente es su disposición contra el pecado, su Correcto. aborrecimiento del pecado y su respuesta al pecado en el corazón humano y la vida humana. Y bueno, esto es referido como orge, o es en Romanos 1:18. Y la ira de Dios, la ira hacia el pecado, en este momento no resulta en la eliminación de la humanidad, sino que permite que el dominio del pecado en la vida de los seres humanos exista, y el dolor del pecado que les da una oportunidad para cambiar y para arrepentirse. En la ira tumas de Dios, existe una expresión de la ira de Dios que Él ha retenido por eones de tiempo, y los hombres que han retenido la verdad en injusticia, muchos de ellos durante ese periodo de tribulación, simplemente van a ser eliminados de la situación, inmediatamente van a morir. Grandes números de la población de la tierra desaparecerán, mientras que Correcto. estos sellos y las trompetas y las copas Así sean es. abiertos. Todo esto es la expresión de la ira tumas de Dios. Es y un es juicio, en un otras juicio, palabras. una ira Sí. que juzga, una remoción de los hombres. Así que, una vez más, aunque nosotros experimentamos hasta cierto punto la ira de Dios el día de hoy, y aún el mundo hasta cierto punto también, pero no es al punto que va a suceder cuando esto
sea lanzado contra el mundo. Lo que hace a este margen de tiempo tan horrible, no es solo el anticristo, sino el hecho de que Dios ahora va a dar y lanzar su ira tumas en contra de la humanidad. El gran día de su ira ha llegado. Ese ¿Y es el quién punto. podrá permanecer? Correcto. Interesantemente, la gente sabrá que es de Dios, que viene de Dios, y aún van a levantar su puño contra él y se negarán a aceptarlo como el único y Pero verdadero ¿están Dios. ustedes de acuerdo en que el anticristo no será revelado hasta que el arrebatamiento de la iglesia haya sucedido? Sí, Correcto. sí, yo creo que eso Y es muy cierto. primordialmente basándose en este texto. Exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Exacto. Pero dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, y si no me equivoco esa palabra ira es tumas, que tiene que ver con la ira del juicio de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia no va a pasar por eso porque la ira de Dios fue derramada en Jesucristo en la cruz. El juicio del pecado fue juzgado en la cruz. ¿Por qué es que muchos cristianos quieren vivir la gran tribulación? Buena pregunta, hermano Swagger. ¿Sabes? Yo no sé si necesariamente quieren, simplemente que están peleando por eso y esa es la expresión de la Escritura. Eso es lo que ellos creen. ¿Sabe qué pasaje utilizan para poder confirmar Bueno, esa yo creencia? sí. Mateo 24. Sí, mi padre enseñaba eso. ¿Puede ayudarnos con eso? Bueno, cuando uno estudia Mateo 24, eso presenta diferentes cosas que van a pasar. La persecución y la dificultad. Sí. Y que la iglesia va a pasar por todo eso. Y después vendrá el Señor. Tomen el versículo 13 donde dice más el que perseverare hasta el fin. Eso es. Este será salvo. Usan eso como su idea central de que uno tiene que perseverar esta dificultad y después uno será salvo al final. Bueno, hay una tribulación general, por supuesto que todo creyente, cristiano va a sí, sufrir, exactamente. todo ser humano. Correcto. De hecho, Y que nosotros Jesús dijo, en tenemos este que mundo mantener tendréis nuestra tribulaciones. fe hasta el final. Correcto, sí, Mire, absolutamente. en Lucas, en su evangelio, en Lucas capítulo 21, en los versículos 36, y bueno, hablándole a la iglesia y hablando de este margen de tiempo, de hecho, voy a comenzar en el versículo 34, y mirad por vosotros mismos que vuestros corazones de glotonería y embriaguez y los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, en el versículo 36, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenido por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir. Entonces aquí una vez más está la idea de que la iglesia es digna como resultado del sacrificio de Cristo y por haber pagado por la ira de Dios para evitar este derrame de la ira de Dios y para estar delante del Hijo de Dios. Las promesas ahí están en Tesalonicenses y una vez más en Lucas cuando se trata de los eventos de los tiempos finales. Miren, yo estoy dependiendo de eso. Yo estoy esperando esa promesa. Y una vez más, Definitivamente. no se trata de perfección lo que nos prepara, hermano Swagger, sino una fe simple en Cristo, una fe simple en Cristo y en la cruz, que nos da a nosotros esa cobertura de la sangre en nuestra vida. Si va a tomar gran tribulación para preparar a personas, ¿qué tal todas las generaciones ¿No lo antes de? lograrán? Exactamente. Los apóstoles tampoco. Y sabemos que eso no es verdad. Correcto. Eso no es correcto. El santo de Dios se prepara por su fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz. Exactamente. Entonces, en esencia, ¿no está diciendo eso que la cruz no es suficiente para prepararnos? Exacto. Es lo que están Correcto. diciendo. Y lo que es realmente es que ellos ni siquiera piensan es. en la cruz. La cruz no es parte de su pensamiento. Ahora, hay un pasaje muy interesante y no creo que mucha gente realmente lo ha estudiado, pero en Isaías 26 nos habla de un tiempo de Dios, 1920 y 21. Y en él podemos ver la resurrección de los justos, el escondite del pueblo de Dios por cierto tiempo y después el regreso del Señor al final de lo que yo creo que son 7 años.
En el versículo 19 de Isaías 26, tus muertos vivirán junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Ese es el arrebatamiento. Sí. Es el arrebatamiento de la iglesia. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque el rocío tuyo es el del rocío de tu prosperidad y la tierra echará fuera a los muertos. Versículo 20, vean, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tu puerta sobre ti, escóndete por un corto momento hasta que pase la indignación. Aquí podemos ver la ira de Dios sobre la tierra con el pueblo de Dios en el cielo, y es interesante que Él dice, entra en tus aposentos, y literalmente son habitaciones. Jesucristo dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, pero literalmente es la misma palabra, aposentos. Y después en el versículo 21 es la segunda venida, porque he aquí que el Señor sale de su lugar para visitar a los habitantes de la tierra por su iniquidad, y la tierra descubrirá sus sangres y no encubrirá ya más sus muertos. Aquí yo puedo ver el versículo 19, la resurrección, versículo 20, el periodo de 7 años de tribulación, con el pueblo de Dios escondido en habitaciones preparadas por Dios mismo, y en el versículo 21, la segunda venida del Señor en la batalla del Armagedón. Muy bien. Vamos a volver a Daniel 27, por favor. Y por otra semana Él confirmará el pacto con muchos. Eso habla de 7 años. Un pacto será con Israel y también con otras naciones del mundo. Yo no dudo esto en lo absoluto de que América firmará ese pacto. Además de muchas otras naciones lo van a firmar. El anticristo tendrá tanto poder que aún las naciones que no firmen lo harán solamente, creo que por preservación, pero no van a estar en contra del anticristo. Ellos se quedarán neutrales. Adelante, lee el resto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después, con la muchedumbre. Disculpa, eso es en medio de la gran tribulación. Estamos hablando de 3 años y medio. Israel habrá reedificado su templo y ahora él va a atacar a Israel y va a tomar control del templo propiamente. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y él confirmará, se refiere al anticristo. La frase en medio de la semana se refiere a 3 años y medio. En ese tiempo el anticristo mostrará quién es y detendrá los sacrificios en el nuevo templo. En ese momento él de hecho invadirá a Israel, con ella sufriendo su primera derrota desde que es establecida como nación desde el 1948. Hasta que venga la consumación significa hasta el fin de ese periodo de la gran tribulación. Vamos a continuar en la próxima programación. Me voy a detener aquí porque hay tanto que se dice en este versículo. Es algo fenomenal. Así que no se pierda la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.